Según dice la tradición, Alejandro Magno construyó la ciudad de Alejandría después de tener un sueño revelador donde el dios carnero Amón le abrazó y le pidió que construyera dicha ciudad. Johannes emprendió el camino a Egipto, siguiendo la ruta que hicieron sus antepasados en el exilio. Después de la muerte de Ananías, un sentimiento de miedo y de impotencia se había apoderado de él. Todo su pueblo esperaba que él les guiara y les revelara su destino, pero Johannes se consideraba inmaduro e ignorante para llevar a cabo semejante misión. El reto para él era aprender en otras latitudes, de otras gentes y de otras culturas diferentes a la que conocía. Pasaron 6 meses hasta llegar a Alejandría. Durante ese tiempo visitó a curanderos, profetas y sacerdotes de diferentes creencias y nacionalidades que estaban próximas a Judea. Observó que, al igual que los rabinos judíos, estos también estaban sujetos a dogmas, tradiciones y fanatismos del pasado. Ananías había sido un ser adelantado a su tiempo, y éste le había hablado de otros mundos inmateriales, de entidades divinas que sólo los iniciados podían alcanzar a comprender. En Alejandría la comunidad mandea era numerosa, puesto que aquella ciudad era rica y requería de orfebres que trabajaran el oro y las joyas, y los mandeos eran unos maestros en estas artes. Como nazoreo era preceptivo no cortarse el pelo, pues la tradición de su tribu afirmaba que el pelo largo y sobre todo en forma de tirabuzones atraía la energía, la sabiduría y el conocimiento de lo alto. Se rumorea que existe un hebreo con fuerza desmesurada. Soy un nazareno. Todos reconocían a Sansón y eran conscientes que cuando perdió su pelo, perdió su fuerza y su sabiduría le abandonó. La ciudad de Alejandría era enorme y en ella estaba asentada la gran biblioteca que era reconocida por todo el mundo. Johannes la visitó en numerosas ocasiones, ya que había ido a aprender, y ese lugar, junto a la gran ciudad, le brindaba todas las oportunidades de instruirse. Gente de todas las razas, de todos los colores y de todas las formas y culturas circulaban por sus avenidas. Aquello resultaba ser una locura. Johannes había vivido durante 18 años en las montañas de Judea y sus escasas salidas las había hecho a Jerusalén. Pero Alejandría era inmensa, incomparable a Jerusalén. En uno de los barrios de la ciudad vivía la familia de Efraín, que era una familia numerosa. El anciano orfebre seguía piadosamente las costumbres mandeas y celebraba junto a otros vecinos de la comunidad que profesaban su propia fe, reuniones y ceremonias sagradas. Efraín se llenó de alegría al recibir al joven profeta. Era un honor recibir al Rey de la Luz en su humilde casa. Para los mandeos, recibir a un profeta de Dios era subir de categoría y de reputación. Sé bienvenido, Johannes. Es un honor para la familia y para mí recibirte en nuestra casa. Espero que podamos servirte como un profeta de Dios requiere.
Gracias, Efraín. El honor es mío. No vengo en calidad de maestro, sino de estudiante, y en todo caso como un hermano más. Os ruego no alteréis vuestra vida y vuestras costumbres por mi presencia. Se me ha educado en la austeridad. Como poco, mis vestidos son toscos y requiero de muy pocas atenciones. Efraín le condujo a la estancia principal de la casa y le mostró a su esposa y sus 6 hijos, 2 varones y 4 bellas jóvenes, que le mostraron su mejor sonrisa. Luego le mostró su habitación, amplia, limpia y recién pintada. No, Efraín, yo no puedo aceptarla. Durante toda mi vida he vivido en cuevas y guaridas de tela. Hojas y helechos rellenaban mi colchón y la luz de las estrellas alumbraban las noches. Sé que esta es tu habitación y la de tu esposa, y yo no podría vivir sabiendo que has renunciado a ella por amor y para proporcionarme una mayor comodidad. Te has ganado el derecho al descanso y a la placidez de la ancianidad. Yo no puedo aceptar tu ofrecimiento. Era tal la fuerza de la palabra del profeta que el anciano orfebre no pudo insistir. Finalmente, Johannes ocupó una pequeña estancia junto a la chimenea. Al fin, él había ido a estudiar y su estancia en el hogar iba a ser muy breve. Efraín, siempre he oído decir que en Alejandría existen las mejores escuelas de magia del imperio. ¿Es cierto? Existen tantos magos como estafadores, canallas y ladrones. ¿Qué significan tus palabras? Pues que esa magia no es sino trucos, engaños y maniobras para atrapar al incauto. Causan sensación al forastero, pero aquí nos conocemos todos y sabemos de sus engaños. Son hábiles con las manos y las palabras. Embaucan y crean ilusiones irreales en los que les observan, y algunos se han hecho muy ricos y poderosos con ello. En Alejandría tienes 2 escuelas, la de los filósofos y los sabios que frecuentan la biblioteca. Estos viven en silencio, sin realizar espectáculos ante la gente, y la de los magos engañadores que viven de la mentira. Mi consejo es que visites y aprendas de ambas. También quiero aprender de los médicos y los astrónomos que en igual medida gozan de una gran reputación. Efectivamente, Johannes. En este país conviven los sabios y los ignorantes. Los sabios dudan de todo y los ignorantes se creen que lo saben todo y levantan la voz para adoctrinar a los incautos. Yo te mostraré ambos mundos. Ananías estaba emparentado con mi familia. Él estuvo viviendo con nosotros unos cuantos años. Era un ser especial y él me mostró el engaño y la mentira de los magos y empleó todo su tiempo en el estudio de los pergaminos, rollos y libros de la biblioteca. Él investigó y descubrió la historia de nuestro pueblo. Hablaba muchas lenguas y su reputación como hombre sabio y virtuoso todavía circula entre los eruditos de la biblioteca. Todos saben de tu llegada y sabiendo que eres el discípulo de Ananías, todas las puertas se abrirán para ti. Gracias, Efraín. Espero no defraudar su memoria. Johannes estableció un protocolo de estudio muy bien estructurado. Dividió la semana en objetivos como el estudio de la magia egipcia,
acudir a la biblioteca en las cátedras de filosofía, historia y astrología, y recorrer y aprender de los casi 500 cultos y religiones de los pueblos establecidos en aquella magnífica ciudad. La escuela de magia de Petronio tenía una enorme reputación. Se hablaba de que los magos de dicha escuela podían incluso resucitar muertos. Fue esta la primera toma de contacto del joven profeta con la magia. Existían diversos grados de dificultad. El primer nivel consistía en la desaparición de pequeños objetos con las manos. Johannes no podía concebir tal facultad. El mago atraía la atención y las miradas de los alumnos hacia una mano, mientras operaba en forma habilidosa con la otra. Parecía un milagro, pero Johannes no cayó en la trampa y enseguida comprendió que la clave estaba en el manejo de los dedos y la capacidad de adherir las monedas a los pliegues de la palma de la mano. En los días sucesivos, el nivel de dificultad aumentaba y los magos se valían de pequeños altares o mesas con dobles fondos. Esta presentación iba acompañada de invocaciones a los diversos dioses. Se empleaban conjuros o palabras extrañas. Todo formaba parte de una obra de teatro para desviar la atención del público. La clave definitivamente era jugar con la credibilidad de los asistentes. Johannes asistió a la conversión de agua en vino. Y a la multiplicación de los panes y los peces. Incluso a la clásica desaparición de personas contorsionistas que se plegaban de forma inverosímil entre cortinas o pequeñas mesas. Todas estas habilidades eran fruto del ingenio, el teatro y la seducción. No se sentían en el corazón, sino en la cabeza. Johannes recordaba a su venerable maestro. Él no empleaba truco alguno cuando podía ver en su mente lo que ocurría a cientos de kilómetros de distancia, o adivinaba el futuro sin ninguna dificultad y sin realizar espasmos o espectáculo alguno. En numerosas ocasiones, Ananías visitó al joven en su propio sueño y al día siguiente se lo evidenciaba. Johannes no tardó en comprender que aquellas habilidades teñidas de engaño no le seducían, entre otras cosas porque a dichos espectáculos asistían personas zafias, cortas de mente y banales. En los escalones más bajos de estas artes aparecían los videntes, que utilizaban hechizos e invocaciones a los dioses y a los arcontes para influir sobre la voluntad de las personas y para enviar dolor y muerte por encargo. Algunos utilizaban filtros y pócimas para quitarte el mal de ojo o librarte de las maldiciones. Otros pretendían sanar invocando el propio Esculapio, y eran numerosas las personas las que mediante una suma de dinero te asignaban un ángel protector o te protegían con amuletos y talismanes en la batalla o ante el riesgo. En esta misma escala, pero revestidos de una cierta dignidad, aparecían numerosos sacerdotes de los diferentes cultos y credos que existían, que mediante la entrega de una prenda enviaban a Dios con sus oraciones la súplica de los enfermos o desvalidos.
todo esto y mucho más era lo que se presenciaba en numerosos lugares de la ciudad y era asumido plenamente por la mayoría de sus habitantes. Alejandría estaba repleta de espectáculos, comerciantes y especuladores. El sagrado espíritu de los antiguos faraones y de los dioses que impregnaron de luz aquellas tierras se había perdido. Primero los griegos y luego los romanos habían convertido lo divino en humano y la magia del corazón en lógica, pragmatismo y escepticismo. Johannes comprendió entonces que las oraciones, los rituales e invocaciones y las palabras mágicas no eran sino formas oscuras, mentiras e impotentes de conectarse con la dimensión superior. Él había aprendido de Ananías que la única forma de sintonizar con el universo y llegar a la conciencia superior era con el alfabeto sonoro mandeo, pero incluso solo con él tampoco se alcanzaba la conexión. Era necesario tener un alma limpia y un pensamiento entrenado. Además, el propio alfabeto solo lo conocían los escasísimos elegidos de su tribu. En la misma medida, su venerable maestro le había enseñado que la invocación no condiciona u obliga a la entidad que se llama, pues estos seres, ángeles, genios o demonios que se invocan tienen la potestad de responder o no, según convenga a la suprema inteligencia. Efraín le facilitó el acceso a las escuelas de filosofía socrática y aristotélica. Johannes tuvo que tener una paciencia sin límites para escuchar cuanto allí se debatía. Comprobó finalmente que aquellos personajes, algo engreídos, divulgaban constantemente teorías y postulados inciertos relacionados con el alma, la mente y la voluntad. Sus largas y extendidas exposiciones lo complicaban todo, y después de escuchar al maestro de turno, Johannes terminaba más confuso que cuando comenzó a escucharle. Por otra parte, las diversas corrientes filosóficas estaban enfrentadas, y sus maestros o filósofos discutían acaloradamente, desprestigiándose mutuamente. Era patético comprobar que aquellos supuestos sabios debatían sobre el debate mismo, sobre el método y sobre las formas de enfrentar las cuestiones. Resultaba perturbador ver cómo se olvidaban con frecuencia de la esencia. La razón y el debate ocupaban todo el tiempo. Todo se centraba en el hombre y en su capacidad de adentrarse en las concepciones cosmogónicas y etiquetas del comportamiento. En las escuelas filosóficas de aquel tiempo, el amor, la piedad y las emociones no se contemplaban, no eran elementos esenciales. Johannes echaba de menos el contacto con los dioses, la meditación, la escucha del universo. En definitiva, vio como todos sus exponentes eran unos parlanchines donde los egos se disparaban y eran los protagonistas. El templo dedicado a Osiris, contiguo a la biblioteca, ya no era sino un pálido reflejo de la grandeza de los templos de las primeras dinastías. El lenguaje antiguo jeroglífica ya no se empleaba. Nadie la recordaba. Ahora el lenguaje era el demótico, una mezcla de ciertos caracteres antiguos egipcios con letras griegas y además el latín era el idioma oficial. Los días que Johannes asistía al templo hablaba con los sacerdotes y observó que las influencias griegas y romanas habían deteriorado la pureza del mensaje primigenio de los antiguos dioses. Egipto ya no era el pueblo elegido por los dioses. Los viejos barrios de Alejandría seguían un patrón griego y romano. Ya no se construía siguiendo la posición de las estrellas y la religión no era sino una serie de normas y ritos que alejaban al pueblo de la conexión con los dioses creadores. Johannes quedó sorprendido al ver cómo su tribu conservaba en sus viejas leyendas
y tradiciones la verdadera historia del antiguo imperio egipcio. Le parecía sarcástico que supiese más un extranjero que los propios sacerdotes del templo sobre su propia cultura. Incluso con esa decepción, Johannes aprendió tanto del error como del acierto. En las noches, el joven profeta respondía a las numerosas preguntas que les hacía la familia de Efraín. Eran mandeos, exiliados del núcleo central de la tribu que habitaba en Judea y querían fortalecer lazos y afianzar sus creencias, puesto que Efraín observaba y temía que sus hijos jóvenes e impetuosos se podían contaminar de la cultura de la ciudad, perdiéndose así las viejas tradiciones. Las hijas de Efraín ya tenían la edad de ser esposadas y miraban al joven profeta con ojos de asombro y admiración. Para Efraín, tener a Johannes como yerno sería el mayor de los privilegios. Además, el joven tenía que regresar a su tierra para recibir el mandato rabínico que le convertiría en sacerdote, y ningún mandeo podía realizar tal ministerio sin haberse casado. Efraín, en algunas ocasiones, le había solicitado a Johannes que escogiera a alguna de sus hijas como esposa, pero éste, con gran amabilidad, le decía repetidamente: todo llegará a su tiempo. En cualquier caso, Anjar, la hija menor de Efraín, era realmente preciosa, y su mirada a veces resonaba en el célibe corazón del profeta. Uno de los campos donde Johannes destacó y aprendió fue en el de la medicina. Efraín, sabiendo de las habilidades curativas del joven, solicitó a Cicero, médico de la familia, que le enseñara a Johannes. Cicero era un viejo médico de origen griego. Era parco en palabras, pero eficacísimo para diagnosticar enfermedades. Conocía de memoria los viejos remedios egipcios, griegos y romanos y gozaba de una buena reputación. Este asistía por un igual a ricos como a pobres y su actividad estaba regida por una ética sobria pero impecable. A Cicero el dinero hacía mucho tiempo que le había dejado de motivar, pero no así el conocimiento. Aprendió de los caldeos, un peculiar sistema de ciclos de recolecta de plantas que posteriormente mezclaba y enmaceraba para después aplicarlas a los enfermos. Además, utilizaba la guía de remedios basados en las fuentes caldeas y babilónicas sobre la astrología y la salud, usando como guía el calendario lunar para aplicar sus remedios. Pero cuando contemplo las espirales circulares de las estrellas, dejo de pisar el suelo con mis pies y me siento con el propio Zeus, y tomo mi ración de ambrosía, el manjar de los dioses. Claudio Ptolomeo. Mira, Johannes, la enfermedad no es obra del diablo, como dice la mayoría. La enfermedad está en el alma del hombre, en lo que piensa, lo que come y lo que hace. Es lo que lo enferma. Comer, beber y vivir con excesos o contravenir las leyes naturales es lo que le produce la enfermedad. Casi todas las enfermedades se curan simplemente cambiando los hábitos. Pero verás que nadie quiere cambiar sus costumbres o renunciar a determinadas conductas malsanas. El enfermo, sea físico o mental, acudirá a ti para que le des un remedio, le hagas un conjuro que acabe con su mal, y de nada te servirá explicarle cuál es la causa real de su enfermedad, pues nadie quiere cambiar. Otros solicitarán de ti que expulses al diablo o al mal del ojo de su interior, pero esas prácticas son de hechiceros y nigromantes. Nunca juegues a ser mago,
Emplea la razón y el conocimiento. Aparta la magia para los supersticiosos y los ignorantes. Todo mal tiene una causa. Usa el discernimiento y la lógica. Estudia el cuerpo humano. Vive con las leyes naturales, pues ellas son las que realmente curan. Johannes acompañó a Cicero durante 2 años y adquirió una gran sabiduría, y las pocas jornadas de las que disponía las empleaba en la lectura de los viejos textos de la biblioteca de Alejandría. Aprendió de los sabios y terminó hablando, además de su idioma materno, el arameo, el griego y el latín. Fue el día de su cumpleaños cuando ocurrió. Johannes no podía dormir. El joven profeta, como cada noche, se había asomado a las estrellas. Frente a él estaba la constelación del cazador, Orión. Una extraña luz atrajo su atención. Esta emergía de la vaina de la espada y a la vez que se aproximaba vertiginosamente, se iba haciendo más grande. La luz le cegó y vio frente a él la imagen impetuosa del dios Atún. Brillaba con un cuerpo dorado. Sobre su cabeza no aparecían los cuernos con los que se le representaba, pero Johannes sabía que era él, el portavoz del Consejo de los 9, el verbo del universo, el creador de la raza humana. Vuelve a casa. Tu tiempo ha llegado. Johannes se despertó con el cuerpo aterido de frío. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tampoco estaba seguro si la experiencia lo había soñado o era real. Efraín, ha llegado el tiempo de mi retorno. Debo partir a mi tierra. Deseo solicitar tu permiso para desposarme con tu hija Anjar. Fija la dote que debo entregarte. Efraín no podía articular palabra. Aquella revelación espontánea parecía más una agresión que un ruego. Por otra parte, Johannes nunca le había anticipado su intención de tomar a su hija como esposa. Era el patriarca de la familia quien concedía la entrega de su hija al pretendiente, después de que los padres del novio consintieran a su vez, pero el joven profeta no tenía padres, y Ananías, que durante muchos años hizo de padre, ya había partido. Hija, Johannes te ha reclamado como esposa. Es un honor para nuestra familia, pero deseo saber si tú consientes. Anjar era una mujer callada y humilde. Había sido educada para ocupar su puesto tras el hombre. En la cultura mandea, una mujer que llegaba a los 16 años sin casarse era una persona fracasada que no adquiría rango de respeto y aceptación por la tribu. Sí, padre, Joan será un gran esposo. No sé si podré estar a la altura de un hombre de Dios. Hija mía, tú hablas con la mirada. Sabes amar con tu sonrisa y eres elocuente con tus silencios. Efraín estaba contento, puesto que dejaba a su querida hija en buenas manos, y en los 4 años que Johannes había permanecido en su casa,
El comportamiento del joven había sido ejemplar y Anjar está contenta y se siente halagada por haber sido elegida. No tienes que pagar dote alguna, ni en dinero ni en especies. Me sentiré pagado si me das nietos y respetas a mi hija como se merece. Descuida, Efraín. Me esforzaré en hacerla feliz. ¿Cuándo partes? Mi equipaje es ligero. Todo está en mi mente y en mi corazón. Mañana al amanecer regresaré a nuestra tribu. En la próxima luna, nuestra hija Anad te será entregada. Toda la familia estará presente en la ceremonia de unión y en tu designación como rabí.